Perfecto. Pues muchísimas gracias por la introducción, me complace muchísimo. Tengo un honor de estar aquí esta mañana con ustedes, rectora. Muchísimas gracias por la calurosa acogida que nos han dado en la universidad, a nombre de toda la juventud de las Américas que nos acompaña en persona y a través de las redes sociales, a extenderle un sincero agradecimiento. Y darle la bienvenida al conversatorio con una líder, la doctora Yeri Gloria Ramón Ruffner de Vega. Es para mí un gusto estar con usted esta mañana, donde tendremos un conversatorio abierto en torno a un importante tema de la agenda interamericana, la equidad de género. A manera de dar un poco de contexto a este conversatorio, compartirles, bueno, es sabido que en 1995 se adopta la Declaratoria de Plataforma de Acción de Beijing en Naciones Unidas, enfocada en acciones y soluciones de igualdad de género. Sin embargo, con la pandemia este camino se vio un poco frenado, ¿no? Hay más disparidad de género, ha habido un aumento en las tasas de desempleo de las mujeres. En términos de espacio y toma de liderazgo y decisiones, la brecha de igualdad de género es una constante realidad. Unos datos de ONU Mujeres nos indican solo 3 países en el mundo tienen un 50% más de mujeres en tomas de liderazgo y en sus parlamentos. Entonces, el liderazgo femenino dentro de la sociedad, sabemos, hay estudios, contribuye a acelerar el crecimiento económico sostenible en un corto y largo plazo, con perspectiva de género y un enfoque integral representativo en toma de decisiones. Las mujeres son importantes para la recuperación de los países de los efectos de la pandemia, así como la búsqueda de soluciones para el desarrollo. Este conversatorio abordará equidad de género en el servicio público, académico y productivo, desde los cuales se potencia el empoderamiento y la formación de más mujeres. Para mí es un honor realmente estar esta mañana con ustedes, darle la bienvenida a la señora rectora y me permito leer un poco su biografía. La doctora Yeri Gloria Ramón Ruffner de Vega nació en el poblado de San Miguel de Pumacoto, en el distrito de San Buenaventura, en Canta, Perú. Estudió Contabilidad y Derecho en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, hizo 2 maestrías, una en Contabilidad con mención en Auditoría en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y otra en Administración con mención en Anticorrupción en la Universidad de San Martín de Porres. Además, es doctora en Contabilidad por la Universidad Inca Garcilaso de la Vega y obtuvo el título de abogada en 2014 de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Doctora, es realmente un honor contar con su participación. Me gustaría iniciar compartiendo con la audiencia que su rol como rectora de la universidad es histórico, siendo la primera mujer en esta posición en más de 500 años de la historia de la institución. Cuéntenos un poco su trayectoria profesional, personal, si considera que la llevó a este importante hito. Bueno, como primero un saludo a todos ustedes, una bendición divina poder estar mirándoles a todos ustedes y compartir con toda la juventud de las Américas. Creo que es muy importante, ustedes han visto una pequeña fotografía de mi pueblo, donde yo nací, en San Miguel de Pumacoto. Era una niña muy inquieta, nunca me quedé tranquila, me gustaba pasear por el campo, ver las cabritas, los carneros, acompañar a mi madre a hacer todo lo que era las labores de agricultura. Y también, si bien es cierto, estudié en el pueblo de San Miguel hasta el 2.º año, el 3er año de primaria, tenía que bajar a otro pueblito que era Obrajillo, y todos los días se estudiaba todo el día. Entonces bajábamos muy temprano, a mediodía subíamos a almorzar y volvíamos a bajar y volvíamos a subir. Pero nuestra vida como niñez era el juego también, ¿no? Y ustedes pueden ver ahí, es un símil de una fotografía, o sea, nunca me quedé tranquila. Me gustaba ir a las cosechas de maíz, a las cosechas de la papa, a participar en el campo. Siempre me gustaba estar interactuando con la naturaleza. Por eso es que yo digo que mi cuerpo respira a tierra y también a plantas, porque uno no puede olvidarse de sus raíces, y eso es muy, muy importante. Estuve hasta 4.º año de primaria, estudié en Obrajillo. Muy niña también me retiré del lado de mi madre porque me mandó a estar con una hermana mayor.
A los 10 años creo que todo el mundo busca la caricia de su madre, pero no la tuve, pues, porque estaba lejos, ¿no? Entonces, cada día que yo veía estas cosas es como, ¿por qué? La pregunta, ¿por qué a mí? ¿Por qué yo tengo que salir? ¿Por qué yo tengo que irme? ¿Por qué tengo que estar lejos de mi madre? Entonces, estas cosas que he ido viviendo en la vida, en la niñez, en la adolescencia también, porque la soledad también, lejos de los padres, no es fácil. Y eso le pasa a todos, ¿no? Cada noche yo tenía un sueño de llegar a hacer algún día algo diferente y buscar también, así como mis hermanas, un futuro diferente, porque todas éramos estudiosas. Mi padre nos exigía estudiar a todas, no había diferencia de edades. En esa época era o te castigo o estudias, no había término medio. Y nos tenía en el pueblo con lamparín estudiando hasta las 12 de la noche, en pleno frío, porque la sierra no es un clima caluroso, es frío. Y luego, estando ya en María Parado de Bellido, también era una alumna, no era el primer puesto, mentiría. Y por eso es que yo digo, no siempre el primer puesto es el mejor, porque el ser humano tiene que tener cosas muy elementales, una inteligencia para captar lo mejor que puede, la habilidad para poder desarrollarse y el criterio para poder aplicar esas cosas buenas de la vida. Yo no era genio, tenía 2 hermanas que ocupaban el primer y segundo lugar, porque las 3 estudiábamos en María Parado de Bellido. Yo era mayor que ellas, después de mí está Carmen y luego Violeta, pero sí me gustaba el deporte. Yo estaba en jabalina, estaba en salto libre, estaba en esgrima, me gustaba incluso hacer teatro, o sea, participaba, me acuerdo que salí como Yocasta en la obra de Edipo Rey. Mi disfraz es una sábana, porque no tenía pues los recursos, pero me gustaba, ¿no? Y luego, cuando terminé el colegio, y esto es muy importante también para la juventud, todos nos enamoramos en la juventud, todos. No hay joven adolescente que no se enamore, pero mi madre agarró y me dijo, ¿cómo corto los amores, estos amores? Y me mandó fuera de Lima otra vez a estudiar lejos, los castigos que ocurren. Pero bendecida, porque después que vine de Chiclayo, que había terminado también 3 años de estudiar en la Universidad Pedro Ruiz Gallo, postulé a San Marcos, ingresé a San Marcos, pero también empecé a trabajar, trabajaba y estudiaba. Y creo que eso es muy importante, lo que nos marca en la historia. Yo trabajaba en el colegio de 8 a 12:45 porque enseñaba educación inicial, y al mes que estaba estudiando contabilidad, un primo me dice si quería practicar en un estudio contable. Todavía no sabía lo que eran los libros contables, pero yo acepté el reto y fui a practicar en un estudio. Al año siguiente yo trabajaba y seguía estudiando, y de ahí salía a las 5 y me venía a la universidad hasta las 10 y luego me iba a mi casa. Pero en ese interín, como también en San Marcos, nunca fui una alumna tranquila. Hacíamos los seminarios gratuitos para todos los alumnos, venían de todas las universidades. Y los profesores veían que era muy dinámica, hasta que un profesor me ofrece una práctica en una empresa transnacional. Eso marcó mi historia, eso marcó el referente, porque yo entré a practicar en el ciclo en verano, pero cuando terminé yo pedí licencia por el mes de marzo, que era matrícula, y terminé, y el profesor me planteó, ¿cuánto ganas en el colegio? Tanto. Si te pagamos 3 veces, renuncias al colegio y te vienes a trabajar acá. Ni corta ni perezosa, y acepté ese reto, ¿no? Ya no iba a estar en el colegio, en la empresa, practicando y luego estudiando en la noche. Pero también en ese estudio que yo viví en San Marcos, éramos 5 amigas y un amigo muy, muy, muy cercano. Las carpetas eran de 10, y nosotros los sábados, después que salíamos a las 6 de la tarde, nos íbamos a buscar los seminarios en todo Lima. ¿Dónde podíamos conseguir seminarios para estar más adelantadas de lo que el profesor nos enseñaba? Eso es muy importante, no quedarse solamente con lo que recibes en el aula, sino buscar más allá. Me imagino, en el tercer año
ocurrió algo muy importante, porque yo también conseguí un departamento cerca a la oficina, porque vivíamos solos, mis padres venían a vernos una vez al mes, y yo era ya la mayor, era la octava, pero era mayor de los que seguían. Detrás de mí habían 5 personas, más 2 sobrinos, éramos 8. Y como yo trabajaba, ya tenía que afrontar también gastos de la casa. Y era una empresa transnacional que recopilaba la información de toda América Latina. Y vi que nos faltaba manos. Y el profesor me dijo, ¿y por qué no te traes otra compañera? Y yo le planteé, profe, ¿y qué pasa si yo trabajo doble turno? ¿Cómo doble turno? Mire, como yo vivo cerca, yo llego a mi casa a 10:15, 10:20, descanso un rato, a las 12 entro a trabajar, 12 de la noche hasta las 6 de la mañana y avanzo porque a esa hora nadie nos fastidia. ¿Y serías capaz de hacerlo eso? Sí. ¿Y por qué? Porque en la noche nos pagaban 3 sueldos. Entonces, yo sacaba, no se imaginan, o sea, aprovechaba al máximo cualquier cosa que veía. Y esto es muy importante, porque el joven no se cansa si tiene metas y si tiene sueños también. Y empecé a ganar muy bien, ganaba tan bien que podía afrontar todos los gastos de mis hermanos. Estando en 4º año de la universidad pude comprar un departamento, ¿no?, donde vivía con mis hermanos, con mi madre. Estando en 5º año pude comprarme el carro del año. Y los domingos yo me iba, como vivíamos solos, me iba al mercado con los menores y a cada uno le daba su tarea. Y yo les cocinaba los días domingos porque era como una mamá, ¿no? Entonces, y les hacía el mejor almuerzo del mundo para que ellos se sientan felices. Carmen estudiaba en la uni, Arquímedes estudiaba también en la uni, Violeta estudiaba en Villarreal, los otros chicos estaban en primaria, y a todos les hacía sentir felices, pero cada uno tenía que cumplir una tarea. Eso me formó mucho en la vida. Y yo sí debo decir que cuando yo ya llegué a terminar la universidad, yo no podía creer lo que tenía, tener un carro del año que siempre soñé. Yo siempre miraba, ¿por qué esa persona tiene el carro del año? ¿Por qué el otro? Yo también puedo tener, pero ¿cómo puedo tener? Y me acuerdo que llegué un mes de diciembre, estando en 5º año, con una amiga, muy amiga, al costado de la empresa donde trabajaba estaba la empresa que vendía carros. Y yo le miraba los carros y decía, ¿cuándo nos compraremos esos carros? ¿No? Y ella me decía, Yeri, de acá que pase, pues. Así es que antes de Navidad me compré el carro y llegué con el carro a la puerta de la casa de mi amiga. Invité a tomar un lonche y salimos de la casa y le digo, sube. ¿A dónde? Está mi carro. ¿Cómo que tu carro? Yo digo, Yeri, no puedes tener ese carro. ¿Por qué? Es que tú no puedes tener un carro en 5º año en la universidad. ¿Qué has hecho? Yo me imagino qué pensaría. Pero ese carro lo compré por 2 cosas muy importantes. La empresa me premió dándome mitad del precio del carro para comprarme un carro de segunda. Entonces, como yo no quería un carro de segunda, le vendí mis vacaciones, pedí adelanto de gratificaciones y también mis horas extras y compré mi carro del año al contado. En esa época un Volkswagen costaba $3,200. Y les cuento esto para ustedes jóvenes, para que sientan que sí se puede hacer las cosas cuando uno sueña, cuando uno pone todo el esfuerzo de su vida, todo el punche y recuerda también de dónde vino y por qué tienes que avanzar. ¿Por qué no te puedes quedar? Y más siendo mujer, porque en la empresa todos eran hombres, la mayor cantidad eran hombres. Yo estaba con una secretaria que hablaba el alemán, el francés y todos los idiomas, y ella era la que traducía para mandar los reportes a Alemania. Me convertí en una persona muy necesaria.
Recuerdo que una vez le dije al gerente, que era mi profesor, profe, me voy. ¿Te vas? ¿Por qué te vas? Es que quiero aumento de sueldo. Digo, Yeri, mira, tú eres muy joven. Yo pedía todo, ¿no? Era atrevida, porque hay que ser atrevida Sí. también. Y me miraba, pero Yeri, mira, profe, me están ofreciendo más plata en otro sitio. Y el profesor me dijo, no te preocupes, tú te vas a quedar, yo te voy a aumentar lo que tú pides. ¿Y por qué? ¿Por qué hacía de que yo me quede? Porque yo aprendí a manejar el sistema Taylor de tal forma que aprendí hasta volver a reconstruir una contabilidad. Y lo podía hacer muy rápido. Pero para eso tenía que descubrir cada pieza, cómo funcionaba para la prueba del cero, que era en esa época, ¿no? Que era un adelanto del sistema mecanizado. Luego también, ya estando como profesional, en simultáneo yo trabajaba con el profesor, le ayudaba en los peritajes, que él trabajaba con el Poder Judicial. Él me daba los casos, yo lo desarrollaba y le daba, para que él lo revise, le daba una corregida y yo iba al Poder Judicial a presentar las pericias. Ahí aprendí a trabajar con el Poder Judicial también, en lo que me especialicé mucho en perito, como perito, ¿no? Y cuando terminé mi carrera y me colegié, yo por eso, si yo tuviera para poner una estatua a ese profesor, yo le pondría, porque él fue mi sponsor, él me formó. Y me dijo, Yeri, ahora tú ya tienes tu título y tú debes incorporarte en el colegio como perito, como especialista. ¿Y cómo hago? Bueno, anda y pide los requisitos y vas a ser perito. Él me formó. Pero ocurre que en 1984, después que ya me había casado, el dueño de la empresa, que era alemán, tenía mucha confianza en mí. Yo me quedaba a cargo de la empresa 2, 3 meses. Pero él me propuso, el gerente general me propuso la gerencia financiera donde estaba mi profesor. Y me dijo, oh, Yeri, ver pues, actividades que realizas, controlar la empresa, ver todas ventas nacionales, internacionales. Quiero proponerte la gerencia financiera. Rectora, le hago una consulta en ese específico momento, porque usted va recibiendo reconocimiento de su tenacidad, de su ambición, empeño. ¿Encontraba resistencia en temas de equidad? O sea, ¿encontraba resistencia por parte, digamos, de hombres en esta trayectoria profesional? ¿Cómo eran estas barreras? ¿Cómo las fue superando? Ahí en la empresa no encontraba, yo no encontraba porque tuve la suerte de que el dueño era alemán. Entonces, el extranjero te valoraba mucho, no por el género, sino por el rendimiento. Excelente. Y él era incluso que llegaba a las 3 de la mañana, porque mientras nosotros dormimos, en otros países están trabajando, a hacer sus llamadas internacionales, y él hacía que me sirva mi desayuno. Él me ponía que me sirva mi café, mi galleta y todo, porque me veía trabajar. Ahí no encontré resistencia. ¿Cuándo encontré resistencia? Saliendo, cuando ya yo incluso vine a la universidad. ¿No? Yo empecé a trabajar en el 1982, me titulado en el 80, colegiado en el 80, un profesor me lleva a trabajar como docente en la Universidad de Lima, en peritaje. Le conté que era perito y me dijo, y quiero que vayas a dictar el curso de peritaje. Y me dice, ¿cómo es esto? Pero como mi profesor me enseñó peritaje, entonces le pedí el material y con su material fui a dictar el curso de peritaje. Y de ahí, o sea, también buscaba que lucirme, ¿no? Era muy joven, era coqueta también, ¿no? Entonces, en ese momento, muchos más alumnos eran varones. Miren, o sea, casi el 80% de alumnos eran varones. Y el 1985, yo entro a dictar acá la cátedra de peritaje contable. Y entro, incluso la primera clase que tuve, y yo estaba en la puerta del salón con mi minifalda porque seguía manteniendo mi coquetería, nunca la perdí, ¿no? Entonces estaba parada en la puerta y vienen los alumnos, pues, y yo veía alumnos y decía, ¿qué están esperando al profesor? Yo era la profesora, ¿no? Y esperaba que entren 6, 7 y luego entraba.
y todos me silbaban, me mandaban mis piropos. Yo decía, bueno, a ver usted que me está silbando, ¿qué ha entendido de lo que yo le he explicado? Empecé también a practicar mi psicología emocional, a controlar esta parte. Pero ese año 1985 que yo entro a San Marcos, sí encontré mucha resistencia. Éramos pocas las mujeres. 1986 me hicieron algo muy, muy feo que no me gustó y yo, inocente, me fui a quejar al sindicato, ¿no? Ese año me dejaron sin carga lectiva. Entonces yo me voy donde el decano y le digo, señor decano, mire lo que me están haciendo los profesores. Y me quita mi carga lectiva y le dan a un compañero también de mi promoción, como decir, peléate con tu compañero, ¿no? Entonces me dijo, bueno, pues así son las reglas de juego. Entonces, si no tienes trabajo como docente, ¿qué vas a hacer? Y yo le dije, pues no sé, yo no sé qué voy a hacer. Y me mandaron a la comisión de grados y títulos, a trabajar en grados y títulos. Y también ahí trabajaba, yo era la única mujer y eran 5 profesores. Y trabajé hasta 1989 en grados y títulos. Luego, en el 91 vuelvo a reincorporarme en grados y títulos, pero en el 91 ocurre algo muy fuerte. Y estando yo en grados y títulos, revisé 2 expedientes que en ese momento eran de personajes vinculados a la política. Y entonces paso el informe y luego el decano me llama y me dice, ¿qué has hecho? He evaluado los expedientes. Y lo rompió en mi delante y me dijo que esos expedientes no iban. Me quitó la comisión de grados y títulos y nuevamente me arrinconó. Yo no entendía la figura y luego yo en esa convalidación decía que esas personas tenían que volver a estudiar 1 o 2 años y el otro tenía que estudiar 1 año más para que acabe su carrera. Pero al romperle esos expedientes, esos 2 personajes, que solo yo lo sé, no puedo hablar por una cuestión ética, sacaron su grado, sacaron su título ese año, ¿no? Y se fueron fuera del país también. Luego pasó eso en el 91, 92, y me dejaron sin carga lectiva otra vez, ¿no? Entonces veía el maltrato, cómo se daba, pero también yo aprendí algo muy grande de la juventud. Yo no sabía mucho de política, no sabía mucho de consejo universitario, pero a mí me elegían, yo no buscaba el cargo. Me eligieron directora académica. Y yo decía, ¿y por qué me eligen? Claro, yo hablaba mucho dialogaba con la juventud. Yo siempre, mi compromiso con la juventud ha sido toda la vida. Yo veía a un alumno, le podía ver con una camisita en pleno invierno y le llamaba y le decía, ¿por qué estás así? ¿No tiene frío? Sí tengo frío, profesora, pero mire, yo tengo este problema, tengo esta situación. Me contaba y yo la clase siguiente sí le podía comprar una camisa o una chompa, le podía traer una ropa para que él se abriera. Y porque el docente no solamente es dictar la cátedra, sino también tiene que escuchar y tiene que mirar qué pasa en su entorno. El docente no es un robot, no debe ser un robot. El docente tiene que ir mirando más allá del horizonte. Y esas preocupaciones hacían de que los chicos comenten cómo yo me preocupaba por ellos. Y así he sido toda mi vida. Y hasta que en 1995 yo estaba como directora administrativa y hubieron cambio también de rector y me sacaron a mí de la universidad. Me destituyeron de la universidad acusándome de algo que yo nunca había hecho ni había sido, que yo era cajera de Patria Roja y el doctor era el rector Wilson Reati, que nunca la conocí, nunca me senté con él, nunca le había visto la cara, pero me sacaron que yo era la cajera de Patria Roja, de este movimiento, en todo el periódico, en 2 periódicos. Eso me costó mucho, yo ya tenía mis hijos, yo ya tenía la sociedad de auditoría también. Tenía en la empresa más o menos, ya me había independizado, no terminé de contarle cuando me piden que yo asuma la gerencia financiera, yo renuncié a la empresa, a la transnacional, por una cuestión ética. Yo no podía serruchar a mi profe que me había llevado a trabajar,
que me había dado la oportunidad de hacer carrera. Entonces salí de esa empresa y formé mi sociedad de auditoría en 1985. Entonces yo tenía como un promedio 45, 48 empresas auditando, empresas privadas. Y cuando salió ese aviso en los periódicos, el gerente me llamó y me dijo, mira, Yeri, no podemos confiar las empresas en una persona que está vinculada a partidos políticos. Y me dejaron con los brazos cruzados. Ya no podía tener mis peritajes en el Poder Judicial porque también estaba vetada, porque así es. Y me sacaron de una forma tan fea. La mayoría eran hombres, y era mi propio compañero de promoción el que intentó sacarme del aula. Entonces yo decía, bueno, pues si quieres sacarme, ven y cárgame, ¿no? Pero no me vas a sacar así nomás. Los alumnos hacían una pared para que yo pase de un aula a otra aula a dictarle las clases. Hasta que un día salí y me encontré con mi carro que estaba con las dos llantas en el suelo. Eso pasó en 1995. Y yo teniendo mis hijos menores tuve que dejar la cátedra, tuve que ya no seguir exponiéndome por ellos. Y me quedé sin dictar clase, me quedé sin clientes, me quedé sin poder judicial porque ya no podía hacer los casos, pero también aprendí una lección, porque los docentes no te atienden, no te entienden, los hombres en ese momento eran muy duros con las mujeres, te marginaban, ya estaba manchada y nadie te hablaba, no había un profesor, el más amigo que te saludaba. Pasaban por mi lado y me veían como un bicho raro, como una enfermedad. Eso lo he visto, esa indiferencia. Y sí, yo me sentí marginada en algunos aspectos, pero bendecida por Dios porque la juventud siempre me ponía en cargos que yo no lo pedía, no lo pedía. En el Consejo Universitario me elegían por la juventud, ¿no? Entonces, después que me quedé con las manos cruzadas, yo decía, ¿y qué hago ahora? Y en el colegio, que mis hijos estaban en un colegio religioso, le quisieron retirar a mis hijos del colegio. Y yo no entendía por qué me mandaron a llamar a mí y a mi esposo y lo mismo. Y yo le decía, pero mis hijos no tienen nada que ver, ellos son niños, están estudiando. Pero no. Igualito estuve un tiempo muy duro, hasta que también me llené de coraje y empecé a hacer mi defensa. Sí conseguí mucho apoyo, por eso es que yo hablo siempre de la fe, del poder de la fe. Yo tenía un caso pericial que estaba haciendo como un trabajo social, porque no estaba cobrando un sol de honorarios, y yo viajaba hasta Chancay para hacer ese trabajo. Me iba todos los días a recopilar información. Y llega un señor, el abogado, y me dice, le cuento que ya no podía seguir viendo el caso porque no tenía para cubrir mis gastos, y le conté lo que me estaba pasando y él me dijo, no te preocupes, te voy a conseguir a Canal 2, que me dieron 45 minutos, y también me consiguió revertir en el Comercio y en el Diario Expreso esas noticias. Y sacaron también media página comentando que eso no era cierto. Y hasta que en diciembre, después que terminé todo este caso, me fui a buscarle a las personas que me habían hecho eso, porque eran dos profesores que se habían encargado de dañar mi imagen. Y llegué a la unidad de posgrado de contabilidad que estaba en la cuadra 19 de la avenida Arequipa. Estaba la secretaria que me conocía desde muy temprano, y ella pensaba que yo llegaba a saludarle al director de la escuela de posgrado y me dijo, ay, hijita, qué bien que hayas venido, que hayas vuelto. Y me abrazó y me dio un beso y yo también le abracé a ella porque ella no tenía la culpa. Y sale el director, hola Yeri, ¿cómo estás? Bien. Y me saqué el zapato y le pegué. Le pegué, pero le dije así, por mis hijos, por mi familia y por todo lo que me has hecho. Rectora, qué interesante. Muchísimas gracias por tan cándida conversación, abierta y honesta. Pero
Una trayectoria de resiliencia, coraje, no desistir y aprendizajes, lecciones aprendidas. Claro, Síganos compartiendo esas lecciones aprendidas a nuestras mujeres jóvenes. Sí, aprendí muchas cosas. Primero, a ser muy creyente en Dios. Yo sí he dicho que sin Dios yo no camino, no atravieso ni la puerta. Aunque muchos me critiquen, yo siempre voy a ir con Dios adelante. Dios a la derecha, a la izquierda y adelante. Él es mi compañero. Aprendí también que a veces no tienes ni hasta el mejor amigo te traiciona. Aprendí a ser fuerte y a no dejarme vencer por las adversidades. Cada que se presentaba algo yo tenía que sacar de todas esas cosas negativas, tenía que sacar fortalezas y aprender de nuevo a enfrentar los retos. Y había muchas cosas duras. Le hablo en esa década del 90 al 2000. Volví a retomar mis casos periciales después de que le pegué a este señor. Me encontré con un amigo que era juez y me dio un caso muy grande con el que me levanté. En esa época cobré algo de $30,000, que era un dineral, ¿no? Y también me dieron un caso de muchas empresas mineras que cobré $1,5 millones de soles. Y me levantó como ustedes no se imaginan. Entonces tenía tanto dinero que yo decía, Señor, ¿cómo me has bendecido a mí? ¿Y con quién trabajaba? Con mis alumnos trabajaba el caso, ¿no? Pero también aprendí de que cuando una persona se siente derrotada no avanza, que la tristeza no es el mejor camino, la tristeza te mata. La tristeza, la soledad te mata. Y aprendí que uno tiene que tirarse esas cosas a la espalda y botarle como esas mochilas pesadas, como que no la quieres ver, para seguir adelante. Y hay muchas mochilas pesadas. Al amigo que te traiciona, a las personas que te golpean y la indiferencia. Porque si tú no lo botas y sigues pensando qué me hizo Juan, qué me hizo Pedro, qué me hizo María, no vas a avanzar. Aprendí también que el resentimiento es el peor enemigo de la persona. Uno no puede vivir resentida. Uno tiene que sonreír a la vida. ¿Por qué el resentimiento es tan dañino? Porque te carcome el alma. Y entonces, a mí nunca me van a ver triste, yo aprendí a no llorar. En los momentos más difíciles, a decir, lágrima, vuélvete a tu sitio. Lágrima, tú tienes un costo, porque hoy día las lágrimas artificiales cuestan $50. Entonces, esas lágrimas no deben salir. Y aprendí que una mujer no debe llorar ni debe estirar la mano. Porque cuando una mujer llora, el otro se va a sentir fortalecido. Exactamente. Cuando una mujer estira la mano para pedir dinero al hombre, va a sentirse dependiente. Y por lo tanto, yo siempre voy a mantener que las mujeres tenemos que aprender a ganarnos el día a día, el sol a sol, para ser diferentes, para decir esto es mío y yo lo puedo gastar como quiero. Eso he aprendido. Excelente. Sí, adelante. De verdad, rectora, siento como si estuviéramos tomando un café, estoy aprendiendo tanto de ustedes, muy cándida la conversación. Con toda esta experiencia, todos estos años que ha forjado un carácter de ejemplar para miles de jóvenes, mujeres jóvenes, ¿qué les diría a estas mujeres jóvenes profesionales que están ahorita 2022 buscando más oportunidades laborales, abrir negocios o tomar cargos públicos y de liderazgo, perdón? ¿Qué les diría usted a ellas? Sí, bueno, yo le diría a la juventud que nunca pierda la esperanza, que nunca pierda la fe, que cuando una puerta se cierra, otra más grande se abre. Porque a veces también nosotros postulamos a un trabajo y ese trabajo no nos sale y decimos, ya fui, ya perdí. No, yo creo que no.
cuando una puerta se cierra y no ingresé a esta, yo sé que hay otra esperanza y que tengo que prepararme para ese segundo reto que viene y más fuerte, y que las mujeres tenemos que estudiar y prepararnos para todo, sea para una carrera técnica, para una carrera profesional, que nunca debemos dejar de estudiar y que nunca debemos perder la coquetería, nunca debemos perder la alegría, nunca debemos perder el horizonte. ¿Por qué? No hay mujer fea, y eso quiero que entiendan, ni hay joven que no tenga una oportunidad, ni hombres ni mujeres, no hay feos, no hay seres feos. Nos hacemos feos con nuestro comportamiento, con nuestras actitudes. Entonces siempre las mujeres, por más tristes que estén, tienen que ponerse un vestido bonito, coqueta, y es como yo, no necesitan ir a un salón de belleza, simplemente pintarse un poquito, jalarse sus cabellitos. Y yo agarro mis liguitas y me pongo mi cabellito y no me ven desordenada o me ven fea. No me ven fea, yo me siento hermosa, porque ¿cómo te sientes tú también? Yo me siento bella y todos los días me siento que soy la reina, así. Le guste o no le guste, me siento la reina, ¿no? Y eso es importante, cómo ustedes se van a sentir en cada lugar. Correcto. Siéntanse que ustedes, cada mujer, cada joven es tan importante y que nosotros hoy día, los que estamos dando vuelta a la curva, tenemos muchas esperanzas en ustedes. Nosotros las hemos hecho, nosotros lo hemos hecho. Porque miren, no había tecnología, no había teléfono, no había internet, no había televisión. Si yo hubiera tenido todo lo que ustedes tienen, yo sería presidenta de la República. ¿Todavía hay tiempo? Muy interesante lo que nos comparte de prepararnos, tenacidad y esto último de proyectar su confianza, ¿no? de estar presentes en el momento. Y como usted sabe, bueno, el encuentro reúne miles de jóvenes en ocasión de la 52ª Asamblea General de la OEA, que por cierto el tema de la Asamblea es Juntos contra la Desigualdad y la Discriminación. Como reflexión final, doctora, ¿cómo logramos esa unidad frente a la discriminación y la desigualdad? Es que tenemos que buscar la equidad. Yo, por ejemplo, me encuentro rodeada de 22 hombres muy hermosos, muy bellos. Tengo 20 decanos y 2 vicerrectores. Acá están mis vicerrectores, acá está un grupo de decanos, bellos. Yo soy la única mujer dentro de ellos, ¿no? ¿Y qué buscamos nosotros ahora con la equidad? Miren, en estas competencias electorales a nivel nacional, hemos visto que en Lima solamente hay 5 o 6 mujeres alcaldesas, habiendo tantos distritos. ¿Y por qué? Porque muchas veces las mujeres también decimos, tenemos un hijo y pensamos que ya no podemos hacer las cosas. No, sí podemos hacer las cosas, nos tenemos que ingeniar para hacer las cosas. Un hijo no es una limitante, un hijo no es algo que me va a impedir a desarrollarme. Yo tendré que ver cómo me agencio, ponerle una guardería, en una cuna. Y yo les digo así, ustedes dirán, pero ¿cómo llegó tan lejos? Yo a mis 3 hijos les he criado en guardería, en una cuna. A Nil le puse al año 2 meses. Muchos me criticaban, me decían que yo era insensible, porque como a mi hijo podía dejarle al año 2 meses en una guardería de 8 a 5 de la tarde. Pero si yo quería avanzar, ¿dónde estaba más seguro? ¿En mi casa o en la guardería? En la guardería, porque tenían todos sus especialistas. A mi hija Nadia, que hoy día vive en el extranjero, que se fue muy joven a estudiar en el extranjero, yo la puse en la cuna a los 3 meses. Iba a darle de lactar a mediodía y tenía que llegar de donde sea a darle de lactar a mi hija. Y al último le puse a los 15 días de nacido. Y le daba de lactar en la cuna. Pero también el momento que yo acababa mi trabajo, porque también me desempeñé como independiente, hasta 1985 trabajé como dependiente, pero después yo formé mi sociedad y yo misma tenía la sociedad de auditoría
que trabajaba con las empresas privadas y también licitaba con el Estado. Tenía mis trabajos con la Fiscalía, con el Poder Judicial y tenía que cumplir. Cuando ya no había guardería por días feriados o días festivos tenía que agarrar a mis 2 hijos y me iba al Poder Judicial con mis 2 hijos. Y no había impedimento. Y los traía también a la universidad a sentarse en la última carpeta. Ellos han sido universitarios precoces, ¿no? Le ponía su galleta, su papel, su crayola, sus colores y ahí estaba. Entonces, lo que quiero decirles a las chicas y a la juventud, no sientan temores, no sientan miedo. Ustedes pueden ser, ustedes son el cambio. Ustedes tienen que romper esa diferencia que hay más puestos donde hay más hombres y menos mujeres. Hoy en la universidad acá en San Marcos, la gran mayoría, hay facultades que el 75% son mujeres. Pero, ¿dónde está el efecto de esta competencia? Yo siempre voy a hablar, yo no soy feminista por si acaso, ¿no? Voy a hablar que todo está en las capacidades de las personas, hombres y mujeres jóvenes. Y lo que estamos viendo últimamente es que ahora los hombres tienen que esforzarse 10 veces más para competir con las mujeres. Las chicas van ocupando los primeros puestos, van tomando el liderazgo, aunque las diferencias todavía se mantengan en la parte de las remuneraciones, pero yo sí mantengo la teoría que acá no debemos marcar esa simetría, que todos deben ganar iguales y que el que rinde mejor debe ganar mejor también, debe ser mejor pagado. Y esa política debe darse. Pero somos las mujeres las que tenemos que ir buscando también nuestro espacio. No dejar que los hombres nos avasallen, no dejar que diga, tú no puedes. Nosotras sí podemos. Miren, si podemos tener un hijo 9 meses en el vientre, si no sentimos cansancio, si el dolor más fuerte que es tener un hijo porque te hace pedir perdón a Dios por todo lo que has hecho en tu juventud, ¿no? Porque te hace pedir perdón. Yo nunca me voy a olvidar de lo que pasé con mi primer hijo, que me quería comer hasta la sábana y el colchón por el dolor. Entonces, si soportas esos dolores tan grandes, si tú no tienes frío, no tienes cansancio, no tienes hambre, no tienes sueño, no tienes sed, porque tienes que alimentar a tu hijo, porque estás pensando en esa persona, si eres capaz de hacer todas esas cosas, ¿cómo es que no puedes seguir avanzando como mujer? ¿Cómo es que no puedes romper esas barreras? Y eso tenemos que nosotras mismas fortalecernos también. Y sí, las políticas de Estado tienen que cambiar. Eso se tiene que dar necesariamente porque el Estado también tiene que hacer que se respete equidad de género. Y acá en San Marcos también estamos en esa tarea de trabajar de equidad de género muy fuerte, porque sí, tenemos que trabajar que hombres y mujeres tienen los mismos derechos. Claro, unos dirán, pero ¿por qué si yo soy el que sudo la camiseta, el que pongo más? No, ya no hay el que pongo más. Ahora incluso hay mujeres que ganan más que los hombres y eso se ve, ¿no? Entonces, si nosotros somos capaces de generar conocimiento, somos capaces de generar fortalezas, también creatividad y talento, ¿por qué no podemos llegar a donde queremos? Yo voy a hablar que en este momento, a través de todos los cambios que se están dando en la política nacional y mundial, creo que las mujeres ya no podemos quedarnos tranquilas ni calladas, ¿no? Pero tampoco las mujeres podemos ser abusivas, y voy a hablar así. Las mujeres tenemos muchos derechos porque las leyes nos favorecen, pero también a veces hay mujeres abusivas que quieren hacerse que todo le atiendan, que todo le sirva, ¿no? Y entonces nosotros debemos decir que no es así, que el hombre tiene sus derechos y las mujeres tienen sus derechos, y cada uno tiene su espacio. Y esto le digo porque yo he visto dentro de mis alumnas cómo una alumna le podía maltratar a su pareja y cómo le cacheteaba, ¿no? Hasta que yo le seguí
hablé con ella y en la clase, ellos andaban juntos, se sentaban juntos, pero le dije, ¿por qué hacía eso? ¿No? Entonces, ¿por qué? Porque hoy día las mujeres, como tenemos tantos derechos que nos protegen acá en Perú, no sé cómo será en otras partes del mundo, Diferente, ¿no? sí. Si me tocan, ya fuiste. Si me hiciste algo, ya estás, ¿no? Entonces, y ahora incluso por estos problemas de acoso, ya saben los hombres lo que le pasa, ¿no? Pobre de ellos que le toquen a una persona si ella no quiere. Y si se deja tocar ella, ya pues también tienen que, ¿no? Pero yo pienso que ahora este es el momento en que las mujeres no nos dejamos tocar. Y esa es una filosofía muy importante. Creo que la regla de juego la pone la mujer. Yo nunca he dejado que me griten. Cuando alguien me ha querido gritar, yo también les he dicho, ¿qué te pasa? ¿Por qué? ¿Por qué me levanta la voz? ¿No? Y he puesto el paro. Si alguien se hubiera atrevido a levantarme la mano, seguro que yo le cortaba la mano, ¿no? Pero esas son reglas de juego que uno mismo se tiene que poner. No están establecidas, no hay patrones de comportamiento, no hay patrones de conducta, no hay. Y entonces cuando nosotros nos formamos en los colegios y cuando nuestros padres tradicionalmente nos enseñaban, también decía, hija, tú tienes que cocinar, lavar, planchar, hacer, limpiar la casa. Sí, a mí me gustaba, siempre me gustaba eso. Pero a los hombres no le dejaban hacer nada. Hoy día nosotros tenemos que decir que sí, los hombres y las mujeres hacemos las mismas cosas, sí, pero las mujeres tienen que cambiar la forma de ver las cosas. Cuando nos casamos, cuando nos juntamos, cuando estamos al hermano, haz esto. A la pareja, esta es mi función y esta es la tuya, ¿no? O sea, ya no podemos decir que no se pueden hacer las cosas iguales. Ya no hay hombre que se siente y se lea su periódico tranquilo y la mujer esté cocinando. Eso ya no existe. Espero que no exista todavía en esta época, ¿no? Y si existe es porque la mujer le consiente, pues. Pero eso es una filosofía y un estilo de vida. Y no debemos dejar a las mujeres que nos maltraten. Joven que se deja tocar. Miren, yo he visto así. La pareja te va a poner un dedo en la cara un día. Al día siguiente te va a poner la mano entera. Si tú dejaste que te ponga un dedo un día, al día siguiente que te ponga la mano entera, ya sabes lo que te va a pasar al tercer día. Hombres y mujeres. No hay un día que te toquen ni que te maltraten. Está en nosotras. Está en nosotras las mujeres ahora de generar el cambio, de generar ese cambio mental de cómo nos criaron antes, de que solamente las mujeres éramos cocineras, lavanderas, listas para la limpieza. Las mujeres estamos preparadas para todo. Para todo. Si tenemos que ir a la luna, nos vamos a ir a la luna. Y si quiero conseguir las estrellas, las voy a conseguir las estrellas. Las mujeres somos tan inteligentes, tan hábiles, que podemos conseguir hasta que alguien haga cosas que ustedes no se imaginan. Porque tenemos muchas habilidades que no los hombres son muy buenos, pero a veces también son muy ingenuos, ¿no? Pecan de ingenuidad. ¿Y por qué? Porque no han sentido todos esos dolores que siente la mujer para poder afrontar la vida. Eso es lo que yo le voy a decir. No hay mujer que diga, ay, me maltratan porque mira, se deja maltratar porque piensa que dejándose maltratar no le va a faltar la parte de la economía. Pero no hay mujer que no tenga manos pues para poder afrontar las cosas. No hay mujer que no tenga fuerza para poder decir, oye, yo puedo hacerme valer por mí misma. Y las mujeres somos capaces de encontrar incluso una piedrita, la voy a pintar, la voy a decorar y la voy a vender. Encontrar telas y las puedo reciclar y las puedo convertir en un producto terminado. Sí, bastante y puedo hacer tales cosas, tantas cosas que ustedes no se imaginan. Y yo siempre he dicho que no hay nada que... Miren, yo he tenido cafetería, yo misma atendía, era profesional y atendía, me he metido en construcción, me he metido a vender productos, o sea,
no es que uno solamente, soy profesional y ya no puedo hacer esto. Todo podemos hacer. Pero está en nosotras que seamos emprendedoras también, que en simultáneo teniendo mi oficina, yo pueda hacer otro tipo de negocio. No se queden que solo una carrera es la única aspiración. Podemos generar muchos negocios en línea hoy día, porque hay muchas ventajas, y podemos generar muchos recursos para recorrer el mundo y darnos todos los gustos y ponernos todo lo bella que queremos ponernos. Y acercarse a los apoyos que brindan, ¿no?, para las emprendedoras. Rectora, yo le quiero agradecer de verdad muchísimo por compartir su trayectoria con nosotros, todos estos consejos. Hay mucho camino todavía por recorrer en términos de equidad de género, pero sí se ha visto un cambio en los últimos años, ¿no? Y como usted menciona, de nosotras depende continuar ese camino para realmente llegar a una equidad y paridad de género real, digamos. Entonces, bueno, pues nuevamente muchísimas gracias por este espacio, por la conversación. Sí, por favor. Y sí, quería concluir con algo, ¿no? Gracias, jóvenes. Yo tengo 71 años, pero yo me siento como una joven de 20. Puedo darme 20 vueltas al mundo todavía. Tengo mucho por dar y por hacer. Y creo que ustedes tienen muchas cosas más por hacer que yo. Y este es un momento de ustedes. Es hoy, no hay mañana. Empiecen hoy día a hacer el cambio. Muchas gracias. Excelente. Agradecemos a la doctora Yeri Gloria Ramón Rufner de Vega y a la señora Valerie Lorena por tan nutrida e inspiradora conversación. Procedemos a la fotografía oficial de la sesión. Le agradezco muchísimo.